Hola, en este episodio exploramos el concepto de la exclusividad y lo que entendemos por ello. Analizamos cómo la aplicamos en nuestras relaciones, la forma en que opera en nuestras interacciones y los efectos que tiene en nuestra vida emocional, para entonces conocer cómo podemos pensar de otras formas sobre la exclusividad y sus impactos. Así que vamos a pensar tierno. Hola. Oli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. Pues hoy decidimos colectivamente pues abordar este tema de la exclusividad. Nos es muy pues interesante ir desmenuzando todos estos temas que vamos abordando y por eso les dedicamos un espacito a cada uno de ellos y en este caso queremos hablar alrededor de este tema, sobre todo porque queremos pues definir qué es, ¿no? O no tanto como definir como de manera última, sino acercarnos a una definición de a qué le llamamos exclusividad, sobre todo por la naturalización que tenemos con ciertos conceptos y que luego, pues más allá de tenerlos acuerpados, o más bien están tan acuerpados que en realidad no tenemos esa distancia como para nombrarles y decir eso consta de esto y esto, ¿no? Y bueno, también, o sea, hablar como de para qué la usamos, la exclusividad, ¿no? Cómo opera en nuestras relaciones, qué efectos tiene y pues cómo podemos ir ahí, pues pensándonos de otras formas, ¿no? Y bueno, no sé, me hace mucho sentido también empezar con esto que me compartías de estas preguntitas. Digo, te quiero hacer la pregunta yo de qué entiendes tú por exclusividad, pero también me es importante que nos compartas estas preguntas que me decías hace ratito, como que te hacen un montón de sentido como para abrir cancha. Muy bien. Sí, pues estoy dándole lectura a un librito que se llama Más allá de la pareja y en uno de los capítulos se inicia haciendo dos preguntas. Una de ellas es ¿qué es una relación amorosa? Y la siguiente es ¿cuál es la diferencia entre una relación amorosa y una amistad? Y pues de inicio me parecieron de inicio me parecieron preguntas súper potentes porque pues son cosas que rara vez nos preguntamos, o sea, creo que son cosas que tenemos como tan naturalizadas que no nos detenemos a pensarlas y enseguida creo que sobre todo la segunda pregunta está bastante confrontativa e incómoda porque invita a pensar exactamente qué pasa en el territorio de una relación amorosa que la diferencia tan contundentemente de otras relaciones, ¿no? Uh-huh. Porque creo que una de las respuestas que yo podría dar a esa segunda pregunta de qué diferencia una relación amorosa de una amistad es que hay contacto sexual, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? O sea, que hay como una interacción sexual entre las partes, pero luego todo eso nos podría llevar a pensar ¿y qué pasa en las amistades donde también hay intercambio sexual? Porque a veces se puede llegar a esos acuerdos con amigas. O en las parejas donde no hay intercambio sexual. Claro, porque hay parejas que justo también el mismo libro comienza relatando parejas que pues llegado a cierto momento, o sea que llevan ya bastantes años juntas, pues deciden ya no compartirse sexualmente por un montón de razones. Muchas de ellas ni siquiera son problemáticas o conflictivas, que sería quizá la primera cosa que se nos viene a la mente de por qué una pareja ya no se relaciona sexualmente. No, muchas veces son acuerdos emocionales, son maneras de valorar incluso como la relación y permitir que las personas pues se vinculen con nueva gente, qué sé yo, hay cosas como bastante diversas. Uh-huh. Entonces justo como que a partir de ahí el libro pregunta, entonces ¿qué? Entonces, ¿cuál es la diferencia realmente, no? Entonces lo vinculo un poco como con esto que vamos a platicar hoy de la exclusividad, que pues finalmente es como algo que diferencia, ¿no? O sea, es como un distintivo que hace unas relaciones unas y a otras. Y también recordaba de esto de lo que has hablado en otros capítulos, pues, sobre todo en el primero, del solo amigos, ¿no? O sea, como que nos lleva también ahí así de qué se componía ese solo amigos, solo amigas, ¿no? O sea, qué quería decir realmente, ¿no? También esa pregunta. Sí, totalmente. Y pues bueno, yo entiendo a la exclusividad como cierta especificidad en las prácticas y en los sentires. Es decir, como que aquello que es exclusivo
está dirigido únicamente hacia una persona, o sea, como que solo tiene existencia con una persona y en un territorio determinado. Y entonces tiene como estos rasgos de ser único, de ser original, de ser irrepetible, de ser algo, pues sí, como que es un distintivo, ¿no? Que se da ahí y en otros espacios, ¿no? Y que justo por esa característica de ser exclusivo, como que se le brinda cierto valor, ¿no? O sea, como que se le da una, sí, como una valorización como mayor a otras cosas que no lo son. Sí, también yo pensaba al respecto de ello, justamente cómo, o sea, como que no puedo explicar qué es sin explicar para qué es de pronto, ¿no? O sea, porque pareciera que sí, es como esto que dices en lo práctico de que es cuando algo solo se dirige a una, digo, no sé si lo decimos en una pues idea como muy matemática o algo así como de ingeniería, ¿no? De que el canal es exclusivo para cierto tipo de datos y que entonces no admite otro tipo de datos o no puede habitarle otro tipo de datos, ¿no? O sea, ahí hay como una definición muy clara como de que incluye a alguien y excluye a otras cosas. Uh-huh. Pero luego pensaba como en las relaciones humanas, o sea, como que esta exclusividad pues tiene como una naturaleza como de dar valor, justamente, Sí. o sea, como que muy inherente, o sea, como que Sí. es exclusivo para dar valor, porque porque, por ejemplo, en este ejemplo que yo decía pues de algo como muy matemático, pues más bien tiene otras características o otra función. Descriptivas nada más, ¿no? Exacto, Como no, de ubicar ajá, cómo eso funciona, ¿no? exacto, entonces, pero acá pareciera como que tiene inherentemente un valor. O sea, como que el hecho de que algo sea exclusivo, de no, es que yo nada más hago esto con tal persona, es como para valorar ese vínculo que se está dando y esos espacios exclusivos. Entonces pareciera como que la exclusividad es como inherentemente para eso de dar valor. No sé tú cómo ubicas esa idea. Sí, me hace muchísimo sentido porque pensaría que pues hay un montón de prácticas en nuestras relaciones que son profundamente económicas, ¿no? Profundamente capitalistas. Entonces pensaría que justo el capitalismo y el neoliberalismo se basan en eso, ¿no? O sea, como en estas lógicas económicas de buscar la exclusividad. O sea, por eso las personas que adquieren el nuevo teléfono antes que todas las demás, pues se consideran un poquito como más ganadoras, ¿no? En estas dinámicas y lógicas como de consumo, o las personas que tienen acceso a ciertos productos que son pues muy caros, ¿no? O sea, que no toda la gente podría permitirse pagarlos, pues también, ¿no? Se genera ahí como una diferencia de clase, ¿no? Y eso les vuelve justo objetos que son preciados, que se aspira a tener. Entonces, siento que la exclusividad es una cosa que el capitalismo nos invita a aspirar y a valorar, ¿no? O sea, como que nos hace mirarlo como que es importante que nuestros productos, nuestras relaciones y por ende nosotros como que tengamos esa característica pues para hacerlo distinto a lo demás, porque pareciera que lo que no es exclusivo entonces pues es algo que todos tienen o que todos pueden tener, o sea, todos pueden acceder a ello, entonces ¿cuál sería el valor agregado, digamos, a ese algo? Sí, también hay, o sea, siento que también hay un desprecio como inherente a la colectividad, sí, al momento de, como esto que dices, ¿no? O sea, ahorita estaba pensando en los Ferraris, que, o sea, como que es una cosa así de que no te lo venden ni aunque tengas el dinero, que porque no sé qué, o estos lugares, colonias, donde no, aunque tengas dinero para vivir ahí, luego te entrevista el no sé qué de colonos para ver si puede, o sea, como que esas pues esos espacios que se cuidan, ¿no? Para esas prácticas que se cuidan para seguir siendo exclusivas, pues también qué significados nos están dando y qué nos hacen sentir, ¿no? Al momento de que entramos en esos espacios, ¿no? Claro. Y bueno, ya, o sea, como yendo más al territorio ya de las parejas, pensaba en qué tipos de exclusividad ubicas tú que existen, ¿no? Porque bueno, yo tengo ahí unos comentarios chistosones, pero primero. Me intriga. Pues pensaría de inicio en lo sexual. O sea, siento que cuando pensamos en exclusividad nos viene mucho a la mente lo sexual, en tanto como que se nos ha enseñado pues que no hay que relacionarse
eróticamente con nadie que no sea tu pareja, ¿no? Y únicamente con ella una vez que la tengas. Pero pensaría que también está la exclusividad romántica o afectiva, ¿no? Que también se nos ha enseñado que solamente puedes y debes desarrollar afectos amorosos hacia una persona, ¿no? O sea, como con ese nivel de profundidad y de dimensión, únicamente van hacia una persona. Y si faltas a eso, ya sea en lo romántico o lo sexual, pues estás faltando a la relación, ¿no? Y le estás faltando a la persona. O sea, de alguna manera estás traicionando como las bases más fundamentales que distinguen a esa relación. Pero pensaría a lo mejor en otras exclusividades que tienen que ver, que van un poco relacionadas o más bien como que salen de lo amoroso, que tienen que ver con lo social, por ejemplo, ¿no? O sea, que luego, pues tu tiempo, tus actividades, tus espacios, se los vas dedicando poco a poco únicamente a tu pareja. O actividades en concreto también, ¿no? Sí, claro. O sea, por ejemplo, a lo mejor yo X serie solo la veo con mi pareja, ¿no? Entonces ahí hay un tema de exclusividad que si yo viera esa serie con mi amiga o con mi papá, pues a lo mejor mi pareja se sentiría mal, ¿no? Porque es una de las actividades que compartimos y que, digamos, es distintiva de nuestra relación, ¿no? Entonces, siento que la exclusividad se puede encontrar así como en pequeños rasgos muy cotidianos, ¿no? Y que finalmente como que sentimos que le van dando como la identidad a nuestra relación, ¿no? O sea, como ese compendio de pequeñas cosas exclusivas, o sea, como propias solo de nosotros, como que le dan, pues, la naturaleza a nuestra relación. Sí, pareciera como que vamos juntando estos podercitos como para entonces a partir de ellos sabernos valiosos, ¿no? Digo, estos comentarios que te decía, de pronto pensaba en, pues no sé, o sea, es como un problema muy contemporáneo, esto de que no solo hay como exclusividad sexual, sino como que hay una necesidad de exclusividad sobre el deseo de las personas, ¿no? Claro. O sea, de que, por ejemplo, a mí me parece como que hay muchas preguntas que hacernos alrededor de esto que se cuestiona de que por qué hay vatos que siguen ciertas morras y ven ciertas morras. O sea, porque lo que está colocado ahí es de que pues se está cuestionando de cómo se consume y eso. Sí, claro. Y que eso pues tiene mucho sentido. Pero algo como que hay un poco no dicho es pues también pues no te estás cuestionando el hecho de que a ti también te mueve, o sea, como morra, el hecho de que esa persona esté mirando a otras personas, de que esté deseando a otras personas y que necesariamente, pues no sé si Scarlett Johansson le va a hacer caso, ¿no? Pero como que de pronto ahí hay como una, o sea, como que ya no está relacionado, y digo este ejemplo de Scarlett Johansson porque ya no está relacionado con que vaya a cambiar esa relación a que se vaya a ser novio de otra persona, sino más bien está relacionado con que a mí me incomoda que mi pareja tenga deseos por otras personas. O sea, entonces a mí de pronto me parece, pues hay algo cuestionable como el yo querer, o sea, como que esta exclusividad se extrapola a un nivel en el que yo quiero poseer la sexualidad de mi pareja, ¿no? O sea, a tal punto que hay gente que, por ejemplo, se molesta si sus parejas se masturban o cosas así, ¿no? O sea, eso ya me parece como una expresión que da continuidad a esto, ¿no? Claro, sí, o sea, como un intento de apropiación del otro, ¿no? O sea, como que el otro me sea tan exclusivo al grado de que no tenga deseos por alguien que no sea yo. Ni afectos, ni sentires, así ni nada. De que no le quiera hablar a nadie, de que todo lo quiera hacer conmigo. O sea, de pronto también eso es como por eso dice que estaban raras las cosas. Porque, o sea, de pronto siento que eso se extrapola a niveles pues muy exagerados, ¿no? En el que si ya no todo se está haciendo conmigo, si no hay una exclusividad absoluta, porque ya no solo es como una exclusividad absoluta dentro de un rubro, sino como una exclusividad absoluta, ¿no? De todo, ¿no? Casi las otras personas solo están ahí como NPCs, así de que buenas tardes, me da un tejuino y ya te vas, ¿no? O sea, como pareciera que esas personas solo están de paso porque tu mundo ahora es esta persona a la que le debes todas las exclusividades, ¿no? Claro. Sí, o sea, pareciera que esa es la apuesta, ¿no? O sea, que con nadie puedes profundizar de ninguna forma, ¿no? Solamente con tu pareja. Sí. O sea, como que ese nivel de
de vulnerabilidad y de cercanía solamente lo puedes generar con tu pareja. Incluso me animaría a decir, ni siquiera contigo mismo. Sí. No lo puedes generar contigo mismo tampoco, ¿no? O sea, eso lo haces con tu pareja y ya. Y ya. ¿no? Porque también si hay una exclusividad personal, o sea, por ejemplo, a mí me ha llegado a pasar en relaciones que hay cosas que por una u otra razón he elegido no nombrar en mis relaciones, quizá porque no estaba lista, porque lo estaba pensando primero, simplemente porque no sé, por alguna razón no quise hacerlo, eso se leía como algo malo, ¿no? O sea, como que yo debía como colocarlo ahí, ¿no? O sea, como tienes que contarme esta clase de cosas, ¿no? O sea, como si hubiera una obligatoriedad y entonces pareciera que no hay cosas que puedo quedarme para mí, ¿no? O sea, como en mi mundo interno, como en la relación conmigo misma. Entonces pensaría en eso, ¿no? O sea, como que esa exclusividad tiene que ser total, o sea, ni siquiera puede haber como resquicios para mí misma. Ya, sí. Pensaba también, digo ya, alrededor de todo esto que decimos, hacernos como la pregunta, ¿para qué? Pues ¿a qué responde todo esto? No iba a decir para qué, pero más bien es más complejo. O sea, ¿a qué responde o a qué crees tú que responde pues esta necesidad como de dar y de recibir exclusividad, de buscarla, ¿no? Porque todos estos ejemplos que poníamos, pues los veo que, o sea, a todos nos ha atravesado una cosa así similar, ¿no? Entonces, algo ahí tan presente, pues no puede no ser tan, o sea, no puede estar produciendo algo tan trivial ni nada, hay algo ahí. Sí. Pues yo pensaría que pues tenemos una necesidad como muy construida a partir de este sistema de diferenciarnos, ¿no? O sea, de encontrar qué es aquello que nos hace, entre comillas, especiales y que nos hace diferentes de los demás. Porque digo, tan solo pienso pues en estos discursos, por ejemplo, que tienen que ver con la vocación, ¿no? O sea, como desde muy pequeñites se nos dice que para algo vinimos al mundo y que entonces tenemos que descubrir cuál es nuestra pasión y es aquello en lo que vamos a trabajar toda nuestra vida, ¿no? Entonces, como que se nos invita a pensarnos así, ¿no? O sea, como que hay algo que me diferencia de los demás, tengo que encontrarlo y eso es lo que me agrega valor y lo que me hace valiosa en el mundo. O sea, en el mundo. Esas aportaciones que yo podría hacer, ¿no? Aquello con lo que yo podría contribuir que es único y que es especial. Entonces siento que de no encontrar eso, pues no somos especiales, ¿no? O sea, no hay nada que valorar en nosotros y creo que pues esa es una experiencia pues sumamente dolorosa, ¿no? O sea, pensarnos como no especiales, como sin algo importante, sin algo chido. Y entonces creo que eso se traslada a las relaciones justo así, ¿no? O sea, como que la exclusividad diferencia y distingue unas relaciones de otras y a unas personas de otras y como que entonces a unas les añade valor y a otras se los resta. ¿Y a quién dirías que le sirve en ese, o sea, ahorita que hablas de que a algunas personas les suma y a otras les resta? O sea, para que... No sé, pensaba ahorita como si tenía una función de distinguir a alguien sobre alguien, pues. Sí, pues yo pensaría que básicamente genera una clasificación de personas más o menos valiosas. Yeah. ¿Qué digo? Que es una clasificación que ya existe, no con esa literalidad, pero existe, por ejemplo, en cuanto a las clases, en cuanto a términos de raza, ¿no? En términos de género también. O sea, creo que son clasificaciones que ya existen, pues hay ciertas personas con ciertas características que son más socialmente valoradas, entonces creo que finalmente se beneficia pues esas mismas instituciones y discursos y estructuras que categorizan a las personas en más o menos valiosas, ¿no? Sí. Sí, pareciera que entonces... como que esta exclusividad, así como funciona en tener el nuevo iPhone, pues también coloca a unas personas como más valiosas sobre otras. O sea, aunque de pronto parecía que en lo social podía funcionar de formas distintas, pues parece que está operando pues de una forma como bastante casi como de consumo, ¿no? O sea, como si las personas... pues hubiera personas que tienen más acceso a más cosas y otras que tienen menos acceso y entonces tenemos esta, como dices, esta jerarquía que ya no es una jerarquía pues ni dada por hecho, ni silenciosa ni nada, sino que es sumamente explícita, ¿no?
Bueno, y para seguir con este tema, pensaba en qué efectos tiene. O sea, finalmente ya hablábamos de lo que más o menos causa, pero pensaba como en consecuencia, como a muchas otras personas, pues qué efectos está teniendo, o qué efectos crees más bien que está teniendo pues las exclusividades, la exclusividad. Digo las porque son muchas. Pues pensaría en varios. Uno de ellos es que pues entonces hay ciertas prácticas que se vuelven exclusivas de la pareja, ¿no? Algo que, por ejemplo, yo platico un montón con consultantes en terapia, es que luego se perciben o se sorprenden a sí mismos como anhelando estar en pareja, pero no tanto por tener una pareja, sino por las cosas a las que saben que van a acceder cuando estén en pareja, ¿sabes? O sea, cosas como que quisiera acurrucarme con alguien, ¿no? O sea, quisiera que alguien me hiciera cucharita y me hiciera piojito porque me estoy sintiendo muy mal, muy sola, muy triste. Y sé que esa es una experiencia que probablemente solo voy a tener si tengo una pareja, ¿no? O sea, porque a lo mejor si se lo pide una amiga, puede ser que lo haga, pero va a ser un ratito, ¿no? O sea, no es una práctica que tengamos consistentemente. O a lo mejor a mis amigas les saca un poco de onda y me dicen como, ay, pues creo que no podría hacer eso contigo, que es súper válido. Pero a lo que voy con esto es que hay como ciertos cuidados, ciertos afectos a los que parece que solo puedo acceder si tengo una pareja, ¿no? Y entonces eso pues vuelve súper deseable tener una pareja, porque entonces voy a llegar a poder tener derecho, ¿no? A tener esa clase de intimidad y de cercanía con alguien. Es que entonces se me hace chistoso porque ahora que lo dices, pensaba en luego por qué muchas personas no necesariamente quieren tener una pareja, pero quieren sí acceder ahora a esto que dices, ¿no? Pues a esas prácticas de tener una pareja, porque pues qué raro hacerlo con otras personas, ¿no? De pronto, no sé, o sea, ahorita decías como algo muy específico, pero pienso en la gente que nomás va al cine con su pareja o la gente que, no sé, que nomás va de viaje así 2 personas con su pareja, no sé, o sea, al mar o qué sé yo. Entonces, de pronto luego, pues esas experiencias que tienen tan vinculadas con la pareja, pues pareciera que solo se pueden acceder a ellas si hacen esa cosa y pues si no necesariamente que querías tener una pareja y luego también viene esta idea de pues necesitas una pareja, pero una pareja que quiera hacer eso, porque si no también estás frite ahí de que pues querías acurrucarte con alguien y por eso tenías pareja y luego sucede que a esa pareja no le gusta hacer eso y es como no, pues peor deal ever. No me salió, banda. Sí, o sea, bueno, ¿ibas a decir algo? Solo eso, ¿no? O sea, como que creo que uno entonces de los efectos de la exclusividad es como definir muy claramente en qué territorio se puede tener qué afectos y entonces los territorios que están como colocados en otros lugares, pues simplemente no tienen acceso a. Ya. Sí, y, o sea, y ahí eso me conecta con esto que hemos hablado mucho de la jerarquía de los afectos y de a lo que pueden acceder, que finalmente esa jerarquía se cuida a partir de las exclusividades, ¿no? Que hay, o sea, de que pues, tú no vas a poder acceder a no sé qué cosa porque pues no puedes acceder, o sea, no vas a poder acceder a eso porque hay una jerarquía de que eso solo lo tengo que hacer con mi pareja y como tú no eres mi pareja, entonces pues también es como una, o sea, aquí lo diría como que también estas exclusividades lo que hacen es pues como mantener la idea que tenemos de pareja y las cosas que se hacen con la pareja, ¿no? O sea, y es como raro porque las mantenemos y esa mismo mantenerlas es la que es lo mismo que el sistema sigue ahí retroalimentándose de que entonces eso se hace con la pareja, ¿no? Entonces a la vez pues se perpetúa esa como el sistema de que eso solamente funciona de esa manera, ¿no? Claro, sí. Y pensaba en otro efecto que es que siento que justo como que buscamos esos diferenciadores, ¿no? O sea, buscamos esos diferenciadores en nuestras relaciones. Es decir, como que busco que mi pareja solamente haga ciertas cosas conmigo, porque eso me da esa certeza de que hay un territorio como delimitado de nuestra relación. Hay ciertas cosas a las cuales otras personas no tienen acceso que yo sí, ¿no? Y eso me brinda como cierta calma y cierta seguridad y cierta certeza de que
pues yo tengo un papel importante o especial en la vida de mi pareja, ¿no? Entonces como que estoy en esa búsqueda de que esas cosas que no son exclusivas pues se protejan, ¿no? O sea, como que nadie nunca las amenace, y en el momento en el que algo se comparte con otra persona, pues se siente como desvalorizado, se siente como que ya no es tan especial y como que ya no lo quiero entonces, ¿no? Porque ya no es exclusivo. Y entonces se busca que mis parejas me lo ofrezcan, así como yo también ofrecérselos a mis parejas, y pensándolo también en términos de identidad, ¿no? O sea, como que hay cosas que yo tengo que no tienen los demás, y entonces eso me vuelve especial, me vuelve valiosa, me vuelve una buena opción, una buena potencial pareja, y entonces pareciera que tengo que alimentar eso, ¿no? Tengo que alimentar esos diferenciadores míos para, pues, ser leída como, pues, como digna de ser querida. Sí. Estaba pensando ahorita que decías esto de, pues, de cómo nos hace sentir. O sea, pensaba en si hay formas en la que nos cuida. O sea, como que si ejercemos esta necesidad de exclusividad, como de qué nos está cuidando, ¿no? O sea, como hacernos esa pregunta. Pensaba mucho, por ejemplo, o sea, para ponerlo ya en ejemplos tangibles, no sé, o sea, como una cuestión ya más trivial, digo, porque no sé, hay unas exclusividades que de pronto parecen más difíciles de cuestionar, ¿no? Como con estas preguntas que ponías al principio, que nos ponen como en un lugar así de, ay, pues es que si hay sexo o no hay sexo, entonces eso me hace pareja o me deshace pareja. Pero pensaba, o sea, como poniendo un ejemplo totalmente, o sea, como más bien más trivial, o sea, de pronto cuando las personas luego reclaman de, es que ¿por qué le contestas, no sé, por decir un comentario, ¿no? ¿Por qué le contestas así a X persona si así también me contestas a mí? Entonces, o sea, pongo ese ejemplo como que a lo mejor no es algo que pareciera que está tan profundo como a lo mejor pues empezar a relacionarse con alguien sexualmente, que puede ser pues contestar en Instagram un mensaje o poner un comentario, pero entonces ahí también hay una necesidad como de esta diferencia que dices que otorga la exclusividad, ¿no? Entonces, digo, esto lo quería vincular con, pareciera que estamos queriendo cuidar algo, pareciera que estamos como queriendo ahí mantener algo, y en este ejemplo, pues como que queda ahí más desnudo lo que creo que queremos ahí mirar. No sé, ¿tú qué piensas? Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que finalmente en cosas así de cotidianas y aparentemente simples, pues se develan nuestras formas de pensar, ¿no? Y aquello que estamos procurando y protegiendo. Y por eso la pareja pareciera que debe ser algo como tan... o sea, me lo imagino como si tuviera como una muralla alrededor, ¿no? O sea, como Sí. que no pueden acceder otras personas y otras prácticas, ¿no? O sea, como que no se le pueden acercar a ese castillo llamado pareja en el que solo estamos tú y yo, ¿no? Y entonces los demás están allá, lejos. Y es que, o sea, otra vez relacionándolo con las primeras dos preguntas que dijiste, pareciera que lo único que, o sea, y también en esta metáfora de las murallas, o sea, pareciera que lo único que nos diferencia de ser pareja o no, es que estamos adentro de esas murallas, ¿no? Uh-huh. Y cuando te haces preguntas de, bueno, ¿y qué realmente es lo que me constituye así? Uh-huh. Creo que... Sí, se pone muy chicloso el asunto y como muy indefinido, ¿no? Se pone complicado. Sí, pensando en cosas, por ejemplo, como si empiezo a tener una intimidad emocional muy, muy profunda con una amistad mía, ¿qué? O sea, ahí qué pasa, ¿no? O sea, porque eso puede suceder, ¿no? O sea, que con alguna persona con la que no me comparto sexualmente, pues sí me comparto emocionalmente, ¿no? Y tenemos como un montón de intimidad y de prácticas de cuidado, y entonces se empiezan a desdibujar todavía más estos diferenciadores de qué es una amistad, qué es una relación amorosa. Sí, nos estamos haciendo anarquistas sin querer. Ya vi. Ya vi. Que sí vamos para allá. Bueno, y digo, podríamos estar hablando mucho más a rato, pero quería como también centrarlo ya más en, pues, cómo han sido nuestras experiencias, ¿no? Con ello. Uh-huh. Y pues preguntarte a ti primero cómo te has relacionado con esta cuestión de de la exclusividad. O sea, yo recuerdo, como para poner también algunas cosas que se me hacen interesantonas, uh-huh. Era como, pues, no sé, o sea, alguna vez me contaste como cositas
pues como que pareciera que tenían una cierta exclusividad en pareja, no sé, que eran como cosas muy cotidianas y que de pronto sentiste duelos en que eso se compartió. Entonces, porque digo, de pronto como que siento que es más fácil la gente sacar el yo no podría cuando uno dice, no, que la sexual o así, pero luego cuando te das cuenta que fue a los tejuinos con otra persona, dices, sí, hijo de su madre. Entonces ahí o sea, ahí es donde siento que ahí está la cosa, no sé. Sí. Sí, pues el contexto de esto que platica Ara es que, pues para mí fue un duelo, como él mismo menciona, darme cuenta que uno de mis vínculos estaba yendo al cine con otro de sus vínculos. Y me fue como tan profundamente doloroso y confrontativo porque era una actividad que justo yo pensaba que era nuestra, ¿no? Entre comillas. O sea, yo pensaba que era algo que solo hacíamos uno con el otro. Y entonces cuando me platica que tenía la intención de ir al cine, que pues es algo que le gustaría compartir también con esta persona, como que yo lo viví un poco como si fuera como una traición, tal cual, ¿no? O sea, lo viví como... Ahí está el sistema monógamo defendiéndose. Por supuesto. O sea, lo viví como si estuviera como atentando contra un lugar que yo consideraba muy nuestro, ¿no? Y entonces, pues finalmente, pues sí fueron y es una actividad que comparten hasta la fecha. Pero en su momento, o sea, recuerdo muy vívidamente como lo difícil que me fue asumir eso, pues, o sea, que un territorio que yo consideraba únicamente mío y de esta persona se estaba ahora como transgrediendo, digamos, por personas nuevas, ¿no? Sí. Entonces, o sea, creo que para mí ese ejemplo habla de cuál ha sido como mi experiencia como cuestionando la exclusividad, o sea, a mí me ha implicado pues mucha incomodidad, pues y mucho dolor, porque me doy cuenta que yo sí colocaba como ciertas prácticas y ciertas actividades como únicas y como exclusivas de la relación, y entonces como que yo les asignaba un montón de valor a partir de eso, ¿no? Y entonces me asignaba a mí un montón de valor a partir de ello, porque pensaba que eso solo se hace conmigo es mejor, conmigo se disfruta más, conmigo está más chido, y al darme cuenta que nada de eso estaba funcionándome, pues me fue muy doloroso. Sí, es que siento que, o sea, esto que conformamos de tener valor a partir de la exclusividad, o sea, de que nosotros somos valorados en función de que entonces solo somos los únicos que podemos acceder a ello por alguna cuestión, y entonces como que el valor lo vemos así, ¿no? Como de yo fui, no sé, o sea, esta idea es casi como del elegido, ¿no? Entonces a mí se me eligió para ser la única persona que accede a esto, y entonces seguramente es porque yo tengo algo que nadie tiene, ¿no? Me hace digno de, exactamente, me lo merezco. Y entonces en el momento que otras personas pueden acceder a eso, lo que sea, pareciera que pues entonces ya no soy el elegido, se me ¿no? resta ese valor. Exacto, y claro. entonces, y que es una constante, no sé, como cuando te ponía el ejemplo de las contestaciones en Instagram, o sea, es una constante de reclamo de las personas, ¿no? De que, pero es que tú haces eso con todo mundo. O sea, como que pareciera que hay que, o sea, que es necesaria esa diferenciación. Y también, o sea, en ese sentido, como yo lo he vivido, creo que a mí lo que me parece es que ese tipo de denuncias luego, pues borran las cosas que inevitablemente sí conforma como el relacionarse con otra persona, ¿no? Sí, o sea, como que una persona es tan compleja que en el momento en el que choca con otra persona, pues sucede lo que pasó con el universo. Entonces, o sea, yo siento que, digo, no como por perpetuar este discurso de que todos somos diferentes y así, sino más bien porque siento que, pues que las personas somos tan complejas que entonces lo que se conforma ahí en esos espacios persona a persona, pues es valioso de por sí, ¿no? O sea, como que no necesitamos decir que no, es que con nadie, porque eso ya tiene una forma como muy valiosa de por sí, que de pronto siento que se ve, o sea, como que pareciera que de pronto que la necesidad de exclusividad es tan urgente que entonces invisibiliza eso. Y también a veces es real que, o sea, yo siento que a veces la exclusividad no es suficiente, ¿no? Porque finalmente siento que a veces no a ciertas personas no les ofrece ese sentimiento de sentirse valoradas, ¿no? O sea, como que esas personas pues también no pueden identificar otras necesidades. O sea, si tú crees que lo único que
que te va a hacer sentir valorado es la exclusividad. Entonces, una vez que la obtienes, estás en búsqueda de un montón de otras cosas, ¿no? Y de pronto sientes, como decíamos, esto de esta búsqueda como de una exclusividad total, y cuando la obtienes, ¿qué más, no? Así o sea, de es. pronto siento que porque, pues a lo mejor lo que necesitabas era esto de que te hicieran piojito para hacerte sentir valioso o algo, ¿no? Entonces, de pronto siento que también es como un espejismo que opera ahí. O sea, yo lo he vivido también un poco desde ahí, porque pareciera que te da muchas cosas por sí misma, ¿no? O sea, como que por sí mismo ya vas a sentirte así, etcétera, y como que está en lugar de un montón de cuidados. Sí. Y de pronto, pues me doy cuenta que no, o sea que, pues, o sea, tal cual es solo lo que es y no trae muchas cosas consigo. Tal vez sentimos que es cuidado en el sentido del sistema monógamo que dice que exclusividad es respeto, ¿no? Y el respeto es cuidado. Sí. Y entonces, todos estos... digo que a mí me hace mucho sentido pensar ahí porque pues pensamos de la forma en la que crecimos viendo películas, en la que nos dijeron, en la que las canciones dicen que lo que está mal y lo que está bien. Sí, esto que decías me parecía muy valioso con respecto a la diferencia, porque pensaba que el tema creo que no es la diferencia, sino la jerarquización de esa diferencia, ¿no? O sea, como ubicar qué es más valioso, más importante, más especial lo que tengo para ofrecerle yo a mi pareja que lo que tienen las demás personas, en lugar solamente de describirlo como es distinto, son diferentes experiencias de vida y entonces con otras personas cultiva otras cosas de su identidad y de su vida y conmigo otras, y entonces ponerlas como en una balanza a ver cuál pesa más o cuál es más valiosa, me parece como hasta sin sentido, pues, o sea, ¿cuál sería el propósito de jerarquizar cosas que no tienen que ser jerarquizadas? Porque pensando en este tema de la exclusividad, o sea, creo que tampoco entonces creo que le estamos apostando como a la igualdad, ¿no? Como de entonces tengo que hacer todo con todas las personas de mi vida para que no haya esa diferencia justamente, ¿no? O sea, para que no se sienta que contigo hago unas cosas y con esta persona otras. Entonces, con todos voy a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, si voy al cine hoy contigo, pues mañana voy con mi mamá y al día siguiente voy con mi hermano. Sí, por ejemplo, a mí casi ni me gusta ir al cine. Exacto, o sea, pareciera como que entonces tengo que apostarle a, pues entonces todo parejo, vamos a hacerlo absolutamente todo horizontal para que nadie se sienta mal y para que nadie se sienta en desventaja. Y creo que esa tampoco es la apuesta, pues o sea, eso no es a lo que estamos invitándonos o aproximándonos, porque la diferencia también es bonita, ¿no? O sea, también hay que celebrar la diversidad, ¿no? O sea, de que con ciertos vínculos encuentro ciertas cosas, porque hay una especificidad en los temas, en las cosas que compartimos, de las cosas que hablamos, las cosas que nos interesan, las preguntas que hacemos, y eso no tiene que ser replicado, ¿no? O sea, más bien eso puede ser valorado sin necesidad de que haya una comparativa con lo que sucede en mis otras relaciones. Y eso es a lo que voy con la jerarquización, o sea que creo que la exclusividad sí trae mucho este rollo de hay unas cosas que son más importantes que otras, ¿no? Y entonces, pues podemos valorar la diferencia sin necesariamente querer o disminuirla y erradicarla o jerarquizarla. Sí, ahorita me acordaba también un ejemplo de que una vez una amiga justamente, o sea, como que tenía este reclamo de, pues de que ella estaba considerando que lo que yo hacía con otra amiga, pues como si ella dijera, es que con ella sí haces esas cosas y entonces esas cosas son más valiosas, ¿no? Que ni me acuerdo qué, o sea, pero era algo como trivial. Entonces, como que mi forma de contestarle fue como, pues es que hago eso con esa persona porque eso nos hace sentido hacer cuando estamos juntos, ¿no? Pero cuando estoy contigo nos hacen sentido hacer un montón de otras cosas. Y entonces le empecé a nombrar como las cosas, o sea, como que también parece que ese espejismo o sea, como que pareciera que es un espejismo que no nos hace reconocer las cosas que sí existen en las relaciones y entonces lo que queremos es pues esas cosas que pareciera que son justamente en esta jerarquización, queremos hacer esas cosas que parece que son más valoradas, claro. Pero también, por ejemplo, en ese caso, pues como esta valoración, ella la estaba haciendo así como a priori de pues yo creo que lo que hace allá es mejor. Exacto. Entonces entonces pues yo no soy como esa persona y es como, pues es que yo no quiero que seas como nadie, ¿no? Claro. O sea, sino que a mí me parece valioso lo que hacemos aquí y ya, o sea, no es que incluso yo ni estaba jerarquizando en ese sentido, ¿no? Pero también pensaba como esta idea de jerarquizar lo que pareciera que
que es más valioso, pues también nos atraviesa de formas como muy profundas, ¿no? Claro. Y no sé, o sea, ahí yo sí retomo esta idea de, pues de los efectos que tiene. O sea, pensaba mucho en cómo nos atraviesan la identidad, sobre todo. O sea, que de pronto pareciera que inconscientemente luego sí queremos como ubicarnos como mejores o más cercanos o más lejanos de ciertas personas que de otras, ¿no? Porque las cosas que hacemos con esas personas las valoramos como más importantes que con otras, ¿no? O sea, como pareciera que si yo acompañé a cierta persona a hacer tal cosa, que pareciera que es como más trivial, entonces pues eso me vuelve más lejano a esa persona, cuando en realidad pues ni sabemos lo importante que puede llegar a ser para la gente las cosas o el espacio mismo, sin necesidad de compararlo con otros, con lo que se da en otras relaciones, ¿no? Claro. Sí, y es que pensaría ahí añadiendo que esa diferencia como que puede ser muy intimidante, ¿no? O sea, sí, como que puede ser muy amenazante saber que ya sea mi pareja o cualquier persona con la que yo esté en una relación, está encontrando algo con otra persona que no encuentra conmigo. O sea, eso, la sola idea me hace sentir, o me puede hacer sentir como amenazada, como intimidada de, híjole, ¿le gustará más eso? ¿Eso será mejor que lo que encuentra conmigo? ¿Será que yo tengo que ofrecerle algo similar para que mi presencia le sea igual de valiosa o igual de gratificante? O sea, pareciera como si esa diferencia debiera ser eliminada lo más pronto posible, ¿no? Porque si no, entonces es un peligro. Sí, luego, o sea, creo que esto está vinculado con lo que decías en el otro capítulo, como de esta idea de que luego yo hago cosas como para llenar eso que creo que las otras personas están buscando, ¿no? Cuando, pues puede ser, o sea, no me parecería sospechoso que hay personas que ya tienen como una preconcepción de lo que es una pareja y lo que hacen con una pareja, ¿no? Que sobre todo ha aprendido, pues, de lugares que no son la realidad. Pero pues también pensaba en esos casos en donde en realidad pues las personas están con nosotros por lo que ya sucede ahí en la pareja, ¿no? O sea, como que no están esperando que hagamos otra cosa que lo que somos, ¿no? O incluso lo que les pareció chido de acercarse a nosotros es lo que somos ya, ¿no? No lo que creemos, no lo que luego creemos que quieren esas personas que seamos, ¿no? Que nos convertamos en otra cosa. Entonces también pensaba que ahí como que hay otra ilusión, otro espejismo de yo me tengo que convertir en tal cosa porque pareciera que a esta persona le gusta eso, y las otras personas luego están como, pues es que yo no quería eso, pues. Sí. Bueno, y no sé, es que hay muchas cosas que hablar de esto. Pero bueno, no sé, también me atraviesa mucho esto que poníamos como en la guía del episodio, como sobre la idea de propiedad privada, que me parece bien fuerte. O sea, no sé, cuando hablábamos esto de las formas de consumo y eso de por sí, ya lo hablamos desde el primer capítulo, de que luego está muy, muy, pues incrustado ahí, ¿no? Pero acá como esta idea de propiedad privada y también, no sé, de pronto, pues también la idea de lo que se conforma, por ejemplo, en un matrimonio o en cierto, ni siquiera en los matrimonios, ¿no? En cierto tipo de parejas, como ya pues de propiedad, ¿no? Sí. Y también cuestionar estos que yo ejemplificaba, ¿no? Y que muchas veces sucede en espacios más triviales, pero como cuando yo decía pues de cómo también queremos pues apropiarnos completamente de alguien, ¿no? O sea, como que todo esta idea de propiedad privada me es medio fuerte. No sé si quisieras agregar algo sobre eso, porque está bien denso. Sí, pues está muy denso. Pues creo que justo la exclusividad como que brinda esta idea de que entonces esta persona es mía, ¿no? Y este territorio relacional es mío, y entonces me pertenecen únicamente a mí, y eso es lo que le da valor, justamente que otras personas no pueden acceder a esa persona o a ese territorio relacional. Y entonces básicamente eso se convierte como en una propiedad privada, ¿no? O sea, como en algo que únicamente yo tengo acceso a.
y entonces yo tengo ese privilegio por sobre otras personas y eso me vuelve especial o diferente por sobre otras personas porque me eligieron a mí para habitar ese territorio, no a ustedes, ¿no? Y entonces está en sí misma como esa lógica de gané, ¿no? O sea, gané en esta competencia relacional y ustedes, pues personas que les interesaba a esta persona o que les interesaba tener una relación similar a la que tenemos, pues no accedieron a ello. Sí, también ahorita esta idea, o sea, me quedé resonando con esta idea de elección, de sentirse elegida. O sea, de pronto pareciera que está más relacionada con una necesidad de excluir a otras personas que de simplemente ser elegida, ¿no? Porque, o sea, si alguien está conmigo, no sé, pienso en una relación abierta, ¿no? Pues puede que esté con 2, 3 personas, pero en esas personas, pues me incluye a mí. Entonces, pues de alguna forma yo estoy siendo elegido, pero no de la forma en la que entendemos ser elegido, ¿no? Claro. Que es también es esta idea de la Cenicienta y de el reality show de la florecita y de que los demás se van. De Flavor Flav. De que gana un amor a... Sí, o sea, todas esas de que... Y entonces ya los perdedores o de la Cenicienta en el que las hermanastras malvadas entonces pierden. O sea, como que pareciera que eso es ser elegido. No es... O sea, porque ser elegido no es ser elegido además de... O sea, ser elegido es esta idea de la única persona, ¿no? Sí. Sí, por eso... pues a algunas personas les puede resultar como tan destanteante la idea de las no monogamias, ¿no? O sea, como, ¿por qué querrías eso? O sea, ¿por qué querrías estar con una persona que no quiere estar únicamente contigo? O sea, ¿cuál es, digamos, como la ganancia o el beneficio? ¿Qué estás obteniendo ahí, no? O sea, si no eres justo la única persona con la que esa con la que esa persona se relaciona. Sí. Sí, también, o sea, y también en la idea de progreso de las relaciones, pues atraviesa un montón, como decir, no, pero ¿y eso a dónde va a ir, no? O sea, como, ¿y cómo nos vamos a casar? Y no sé, no, o sea, claro. Como que pareciera que luego eso se pone ahí complejo. Sí. Bueno, estas preguntas que nos hicimos al principio, no sé si las quieras intentar responder. Yo no quisiera, porque están muy complicadas. Pero lo que sí quisiera es que, pues hacernos esta pregunta como de qué hemos encontrado para valorar y significar nuestras relaciones y a nosotros mismos, pues a pesar de todo esto que ya hablamos, ¿no? O sea, como frente a todo esto que dijimos, pues ¿qué nos hace sentido? ¿Qué encontramos? Digo, ya dijimos ahí varias cosas, pero ya más en concreto, ¿tú qué piensas? Pues justo creo que retomo esta idea que te decía hace un ratito, como de valorar esa diferencia sin compararla, porque siento que algo que a mí me ha ayudado como a navegar la no exclusividad, pues propia de las no monogamias, es pensar justamente qué cosas encuentran las personas cuando se relacionan conmigo. Y esas cosas solo las sé preguntándoles tal cual, ¿no? O sea, como que me interesa mucho saber qué ven en mí las personas con las que me relaciono, qué experiencias tienen cuando están conmigo, cómo se sienten cuando estamos juntos, qué cosas compartimos que son valiosas para ellas, qué cosas compartimos que son valiosas para mí, justo como ir creando como esa identidad de la relación, pero sin necesidad de compararla con la identidad de otras relaciones, porque creo que ahí está el truco monógamo, que hace esa comparativa de ver entonces qué es más valioso, qué es más importante. Algo que a mí me ha ayudado es justo pensar que pues sí hay una identidad relacional que solamente es distinta, ¿no? Y que es valiosa en algunos niveles para la persona con la que me relaciono y para mí, y que hay otras relaciones que también son muy valiosas y que incluso yo quiero conocerlas, o sea, yo quiero saber también qué encuentra mi pareja en sus otras relaciones, porque eso me permite hasta conocerle más, ¿no? Se me permite saber qué otras cosas le importan, qué otras cosas le interesan, qué otras características tiene que a lo mejor yo no conozco, porque en la relación conmigo nunca ha salido eso, ¿no? No ha sido convocado por alguna razón o simplemente como por la conformidad que generamos esa persona y yo, como que eso no había sido como invitado. Entonces me ha invitado como a conocer a las personas de otras formas. Sí, yo pensaba en
también aceptar las cosas que auténticamente pues no me gusta hacer, ¿no? O sea, claro. o que me dan así como, no sé, o sea, pensaba incluso contigo que tú tienes una relación como muy cercana con el cine y pues la verdad es que yo no, o sea, como que del 1 al 5 estoy como en el 1 o en el 2. Y entonces pensaba que también de pronto decir, pues es que a mí la verdad es que no me interesa tanto eso y eso está bien. O sea, porque también de pronto en esta idea de luego querer atender como las necesidades de la gente y no las necesidades, o sea, como relacionales sí, no, las necesidades del otro, ¿no? Exactamente, o sea, como que ahí hay esta idea de entonces me voy a convertir en lo que me tenga que convertir para mantener esta exclusividad, ¿no? Claro. O sea, entonces eso me parece muy violento. Primero porque las necesidades de las personas pues son muy diversas y segundo pues porque no se están valorando las necesidades de la relación misma, ¿no? Sí. Y lo que pues llega a ser valioso. Entonces creo que eso también, o sea, aceptar eso, que es algo que de por sí en la vida como que me ha dado mucha luz, como de aceptar pues las cosas que no me gustan o que no quiero hacer o que ya me di cuenta que no voy a poder hacer o lo que sea, como que me llevan a un lugar más tranquilo y más bien me dan chance para tratar de hacer las cosas que sí quiero hacer, ¿no? Claro. Entonces, pues no sé, creo que lo he vivido desde ahí. Te iba a decir otra cosa, pero ya se me olvidó. Está bien. Pues yo quisiera resonar con esto que estás diciendo, porque creo que el cuestionarse la exclusividad para mí implica justamente como una profunda aceptación de eso que soy y también de eso que no soy, ¿sabes? O sea, como abrazar esas cosas que pues yo no soy y no se experimentan conmigo. Y no pensarlo como una desventaja o como algo que me falta, como una carencia mía que debería ser resuelta lo más rápido que se pueda, sino asumirlo como una característica, como un rasgo, ¿no? Que está en mí y que está bien, porque entonces hay otras cosas que sí están. Si eso no está, hay otras cosas que sí estarán presentes y que tienen como su propio valor y tienen su propio contenido y su propio significado y está chido que exista como esa conformación tan única y como tan especial. Sí, y creo que esto que dices también está muy vinculado con luego lo que se espera que nosotros, o sea, las necesidades que se espera que nosotros cubramos, las cosas que se espera que hagamos, cómo se espera que hagamos esas cosas, que por ejemplo, o sea, si lo vemos de cierta forma, no sé, es como los estándares de belleza nos piden que nos veamos de cierta forma dependiendo de quiénes somos, de dónde vivimos, de no sé qué, ¿no? Entonces, de qué edad tenemos incluso. Entonces, de pronto pensaba como que también ponernos frente a ello en esta, como que en este territorio, pues implica dejar eso, ¿no? Y decir, es que pues yo no quiero convertirme en la persona que hace eso, o no soy la persona que hace eso y que vive haciendo esa cosa contigo, ¿no? Porque no me gusta hacer eso y más bien habitamos estos otros lugares y eso está bien. Claro, no quiero ser tu persona ideal, ¿no? Exacto. Ni quiero que tú seas la mía. Sino que pues quiero ser yo y ya. Sí, y quiero que seas la persona que eres. Y que seamos lo que somos cuando nos Estamos conformamos juntos. Como pareja, exacto. Qué bonito. Sí, está. Y ya no es, o sea, ya no es este castillo con murallas tan altas, porque todavía es. Sí, tan infranqueables. Bueno, no tanto, ahí se van agrietando. Bueno, y antes de irnos, preguntarnos, pues, ¿a dónde te ha llevado esta conversación? ¿A dónde nos ha llevado? ¿Qué lugarcitos toca ahora luego de este viaje? Pues a mí me lleva a seguirme cuestionando un montón mi deseo de exclusividad, que ahí todavía de repente me habita. O sea, todavía me ubico como deseando que ciertas cosas sean solo mías y solo para mí, ¿no? Y entonces, no es que eso está mal, porque también pues cuando eso sucede, pues le pregunto ese deseo como ¿por qué? ¿Por qué quiero eso solo para mí? ¿Qué valor le añadiría a eso? ¿Qué pasaría si otras personas también tienen eso? Entonces pues como que procuro tenerle paciencia y comprensión, pero me quedo mucho como con esa curiosidad de seguirme preguntando pues qué encuentro en la exclusividad y por qué de repente todavía la anhelo, y también en valorar
la diferencia y la diversidad. Sí, pues de mi parte diría como de pronto, o sea, como seguirme cuestionando cómo la exclusividad luego da esta sensación como de que esas personas siempre van a estar ahí para hacer eso, ¿no? O sea, sí. Porque es la ilusión, supongo, programada por todo lo que hemos visto, de que entonces esa exclusividad nos asegura una permanencia de que eso siga existiendo, ¿no? Y entonces, como que es la única forma en la que se presenta como compromiso realmente una relación, ¿no? De cualquier tipo. Y de pronto, pues como que, o sea, como es algo que veo que funciona a dos vías, ¿no? Como yo ofrezco y pido exclusividad, entonces las dos personas estamos ahí como sujetas, así como uno tiene el veneno y el otro el antídoto, entonces ya nadie va a irse para ningún lado, pero también eso, en realidad luego nos damos cuenta pues que las relaciones realmente se terminan cuando las personas así lo acuerdan o cuando alguna de las personas ya no quiere estar, ¿no? Uh-huh. Entonces, en realidad, pues esa exclusividad se quiebra en cualquier momento, al igual como... No asegura nada. Exactamente, pero siento que da mucho esta ilusión de permanencia. Sí. Entonces, a mí eso es algo que pues me parece que es importante como que me siga cuestionando porque de pronto me da esa sensación de permanencia, ¿no? Como esa exclusividad y también pues porque de pronto no es tan fácil sentirse valorada en un lugar en donde pareciera que la única forma de ser valorada es hacer algo bien excepcional y ser el mejor en algo y estar destacado y en comparación siempre, ¿no? Claro. Entonces creo que eso es lo que recuperaría para terminar. Y ya. Muy bien. Pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Muchas gracias también por seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Pensar Tierno. Y pues ya nos estaremos escuchando en próximos episodios para pensar y pensarnos tierno. Muchas gracias. Adiós. Bye.